Casa Abierta. Te indicamos la hora. 12 horas, 1 minuto. Hola nuevamente, amigas y amigos de este espacio de Casa Abierta de Narra Vendirías Aconcagua. Nuevamente, gracias. Gracias por estar conmigo. Bienvenidos a mi programa. Bienvenidos a tu programa. Bienvenidos a nuestro programa. El desarrollo humano positivo de la consultora de desarrollo humano sustentable por la señal intergaláctica de Radio Casa Abierta. El tema que los convoca el día de hoy, ¿cierto?, es la inteligencia emocional en nuestra salud mental. Y como tú ya sabes, como lo hemos hecho en los otros programas, estamos generando el hábito del agradecimiento. Por eso estamos generando este espacio. A través de los programas hemos generado agradecimiento de diferentes maneras. Hemos agradecido a la familia, hemos agradecido a los padres, hemos agradecido a las madres, hemos agradecido a los hermanos, a los amigos, a las personas que nos ayudan. Hemos leído poemas, hemos leído cuentos, hemos leído citas, hemos leído fábulas. Y para agradecer el día de hoy, nuevamente voy a leer un cuento, ¿no? Y se lo dedico a la sabiduría. Hoy día agradezco a la sabiduría por existir. Recordemos que hay una diferencia entre lo que es conocimiento y sabiduría. El conocimiento está más relacionado con el mundo del intelecto, con el adquirir información intelectual, ya que generalmente queda como un adorno en el intelecto. En cambio, la sabiduría es experiencia de vida y está muy relacionado con la espiritualidad. Por eso quiero agradecer a la sabiduría, porque es útil, porque guía a las personas y porque le ayuda muchas veces a tener una mejor salud mental. En esta oportunidad voy a agradecer a la sabiduría con un cuento que es muy interesante, que lo estoy leyendo de un libro que se llama Cuentos con Alma 2, de Rosario Gómez. Este cuento se llama, es cierto, esta sabiduría que saqué de este cuento se llama Las Puertas del Cielo. Y dice así: un guerrero samurái fue a ver al maestro Zen Hakuin y le preguntó: ¿existe el infierno? ¿Existe el cielo? ¿Dónde están las puertas que llevan a ellos? ¿Por dónde puedo entrar? Era un guerrero sencillo. Los guerreros siempre son sencillos, sin astucia en sus mentes, sin matemáticas. Solo conocen dos cosas: la vida y la muerte. Y no había venido a aprender ninguna doctrina. Solo quería saber dónde estaban las puertas para poder evitar el infierno y poder entrar al cielo. El maestro Hakuin le respondió de una manera que solo los guerreros podrían entender. ¿Quién eres?, le preguntó. Y el guerrero le dijo: soy un samurái. ¿Ya? Hasta el emperador me respeta. Hakuin se rió y contestó: ¿un guerrero samurái? Tú pareces un mendigo, le dijo. El orgullo del samurái se sintió herido y olvidó para qué había ido a ver a este sabio. Inmediatamente, ¿cierto?, sacó su espada y ya estaba a punto de matar a Hakuin cuando éste le dijo: esa es la puerta del infierno. Esa espada, esa ira, ese ego, te abren la puerta del infierno. Estas son las cosas que un guerrero puede comprender. Inmediatamente el samurái entendió, puso de nuevo su espada en el cinto y Hakuin dijo: así se abre la puerta del cielo. Dice: la mente es el cielo, la mente es el infierno. La mente tiene la capacidad de convertirse en cualquiera de ellos dos, pero la gente sigue pensando que existe en alguna parte fuera de nosotros mismos. El cielo y el infierno no están al final de la vida, están aquí
y ahora. Y a cada momento estas puertas se abren. En un segundo se puede ir al cielo y en el otro segundo se puede ir al infierno. Qué interesante el cuento. Por eso las personas, ¿cierto?, que me siguen, que son más o menos como entre 50 y 100 personas, de las cuales estoy muy agradecido, les recomiendo, sobre todo si son prevencionistas de riesgo, profesionales de la prevención, y en las mañanas tienen que compartir, ¿cierto?, dar una charla a las personas que van a realizar el trabajo, utilicen este libro, sobre todo para sembrar valores humanos, que es lo que necesitamos mucho en estos momentos. ¿Ya? Entonces, me presento nuevamente. Mi nombre es Miguel Catalán Sandoval. Tengo 32 años de experiencia laboral, 24 años me he dedicado al mundo de la construcción industrial y también a otros menesteres. Desde el año 2010 me dedico a la generación de cultura preventiva en salud mental. El año 2012 me certifiqué en proceso de coaching personal ejecutivo. El año 2016 me recibí de asesor en prevención riesgos. El año 2017 formé la consultora de desarrollo humano sustentable y hoy me estoy dedicando a la generación de cultura preventiva en salud mental. La Organización Mundial de la Salud define este concepto como la capacidad que tenemos las personas para alcanzar un estado de bienestar, en el cual las personas somos conscientes de nuestras capacidades, podemos afrontar las tensiones normales de la vida, podemos trabajar en forma productiva y fructífera y somos capaces de hacer una contribución a la comunidad. ¿Ya? La perspectiva positiva concibe a la salud mental como un estado de funcionamiento óptimo de la persona y por tanto define que hay que promover las cualidades del ser humano y al mismo tiempo facilitar su máximo desarrollo potencial. Así que igual que en el programa anterior, te pregunto a ti, que me estás escuchando nuevamente, ¿ya? ¿Eres consciente de tus capacidades? ¿Puedes afrontar las tensiones normales de la vida? ¿Puedes trabajar en forma productiva y fructífera? Y también te pregunto, ¿estás haciendo una contribución a la comunidad? ¿De tu entorno, de tu ciudad, de tu empresa, de tu colegio, de tu liceo, de tu universidad? Si es así, te invito a continuar haciéndolo, porque es una muestra de tu gran salud mental. Si no es así, te invito a entrenar tu conocimiento y sabiduría, aprendiendo las competencias para la vida y para el trabajo que enseñamos nosotros. ¿Cuáles son esas competencias? Todo lo relacionado con lo que es la conciencia, la motivación intrínseca, la comunicación interpersonal efectiva, el liderazgo transformacional y también el trabajo colaborativo. A eso nosotros le llamamos competencias básicas. ¿Ya? Luego tenemos que aprender y practicar lo que son las competencias complementarias. ¿Cuáles son estas? Todo lo que tenga que ver con los riesgos psicosociales. ¿Ya? La depresión, la ansiedad, la angustia. ¿Ya? También todo lo que tiene que ver con el emprendimiento en psicología positiva, inteligencia emocional, mindfulness, meditación y la importante disciplina. Este traspaso de información lo estamos realizando a través de talleres, conversatorios, exposiciones verbales o visuales y también charlas preventivas. Nos estamos dando a conocer a través de diferentes medios de comunicación, como es el caso de Facebook y YouTube. Nos puedes encontrar como Desarrollo Humano Sustentable, el LinkedIn en Google como Miguel Catalán Sandoval, mi correo electrónico es consultoradhslimitada@gmail.com, mi celular es el 993104860 y también estamos en este hermoso espacio de Radio Casa Abierta de la Refinería Aconcagua, ¿cierto? ¿Qué tienes que hacer? ¿Cierto? Para poder escucharnos y para poder vernos, tienes que ingresar al Facebook de Casa Abierta, pinchar videos y ahí no solamente vas a encontrar el material que en estos momentos estás escuchando, sino vas a encontrar el material de muchas personas de la comuna que vienen a hacer una contribución con la comunidad. ¿Ya? Hoy estamos practicando el desarrollo humano sustentable, ¿cierto? Que a la larga es la capacidad que tenemos las personas para alcanzar nuestro máximo potencial. Eso lo logramos a través de la expansión de nuestra conciencia. Tenemos que entrenar nuestra conciencia. En términos simples, la conciencia es una capacidad de darse cuenta lo que pasa en nuestro mundo interno y lo que también está ocurriendo en nuestros mundos externos, nuestros mundos de las tres dimensiones. ¿Ya? Ahora, nosotros estamos invitando a las personas a entrenarse como generadores de cultura preventiva en salud mental, principalmente porque estas temáticas refuerzan el trabajo que está realizando en temas de salud mental el Departamento de Prevención de Riesgos Laborales de la empresa.
También refuerza el trabajo en salud mental que está realizando el Comité Paritario de Higiene y Seguridad de las Empresas. Refuerza el trabajo en salud mental que está realizando la Comisión de Riesgos Psicosociales Laborales de las Empresas. Y también refuerza el conocimiento individual de las personas naturales, ¿ya? Líderes de equipo de trabajo. Y al mismo tiempo, este concepto que estamos dando a conocer, ¿cierto? Hace algún rato, se puede trabajar como responsabilidad social empresarial. Por eso nosotros estamos invitando, ¿cierto? En forma sostenida, tanto a las empresas públicas como privadas, también a las casas de estudios, llámense escuelas, liceos, universidades, como también a personas naturales, líderes de equipo de trabajo, administradores de obra, ingenieros, supervisores, capataces, maestros primeras, profesores y a todas las personas que lideran a otros. Los invitamos a transformarse en generadores de cultura preventiva de salud mental, aprendiendo y practicando los contenidos de innovación personal que enseñamos para lograr el desarrollo humano sustentable y aplicarlo, primero que todo, en la vida individual y también en los espacios laborales. ¿Ya? Terminamos ese ritual de presentación y vamos a hacer un pequeño repaso de lo que estuvimos hablando en el programa anterior, ¿cierto? Le hemos dado mucho énfasis a lo que es la neurosis laboral como enfermedad y también algunos tips para su prevención. La neurosis laboral es una enfermedad profesional que se encuentra normada por la Ley 16.744, la cual establece como trabajos desencadenantes de neurosis profesionales a todos aquellos que se expongan a riesgo de tensión psíquica excesiva en una persona y que se compruebe su relación causa y efecto. ¿Ya? Entonces, aquí nos podemos dar cuenta que la ley exige a las empresas controlar el riesgo de estrés excesivo que puede provocar en las personas que trabajan en la organización una neurosis laboral. ¿Ya? También estuvimos hablando de lo que era la depresión, ¿cierto? De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, la depresión es un trastorno mental frecuente que se caracteriza por la presencia de tristeza, pérdida de interés o placer, sentimiento de culpa o falta de autoestima, trastornos del sueño del apetito, sensación de cansancio y falta de concentración. La depresión puede llegar a hacerse crónica o recurrente y dificultar sensiblemente el desempeño tanto en el trabajo como en la escuela, ¿ya? Y al mismo tiempo la capacidad para afrontar la vida diaria, ¿ya? En sus formas más graves te puede conducir al suicidio. Ojo con este detalle, ¿eh? Lo voy a repetir. En su forma más grave te puede conducir al suicidio, así que es un tema de cuidado, ¿ya? Si es leve se puede tratar sin necesidad de medicamento, pero cuando tiene carácter moderado o grave se puede necesitar medicamento aparte de psicoterapia profesional. En síntesis, la depresión puede ser leve, moderada o severa. También estuvimos ocupando algunos argumentos del Instituto Milenio para la investigación de depresión y de personalidad, el MIDAP. Cuando uno ingresa a esta página, ¿cierto?, del MIDAP, uno puede encontrar enseñanza de los profesionales que trabajan en este Instituto Milenio. Y una de las enseñanzas que te entregan son algunas presentaciones que tiene los síntomas de depresión en nosotros, en las personas. ¿Cómo se presenta la depresión en las personas? Se presenta como una tristeza profunda, un desánimo, como un bajón emocional. Se presenta como irritabilidad, impaciencia, pérdida del disfrute. Se presenta con problemas de sueño, sobre todo en la noche, con cansancio, con cambios en la alimentación. Entonces una persona en proceso de depresión puede comer mucho en un momento y al otro momento puede comer muy poco. Se presenta como desconcentración, se presenta como sentimiento de fracaso, pensamientos repetitivos de muerte y suicidio, pérdida de placer en las actividades que antes nos entregaban satisfacción, incluso en la actividad sexual. Estos síntomas intensos, en el caso de las personas que están entrando a un cuadro depresivo, tienen que durar como 2 semanas para yo poder darme cuenta que ya tengo que tomar medidas correctivas, ¿ya? Y obviamente todos estos síntomas afectan nuestro cuerpo físico, afectan nuestro aspecto mental, nuestro aspecto emocional, y yo me atrevería a decir que también afecta nuestra parte espiritual, ¿ya? También estuvimos hablando de lo que era la ansiedad. La ansiedad es una respuesta de anticipación involuntaria del organismo frente a estímulos que pueden ser externos o internos.
tales como pensamientos, ideas e imágenes, que son percibidos por las personas como amenazantes y peligrosos. Esa es la ansiedad. Ya, entonces aquí hay una diferencia entre lo que es la depresión y la ansiedad. Mientras la depresión, cierto, se camufla, ¿sí?, con un aspecto de tristeza por algo que ocurrió en el pasado, ya, sentimiento de desánimo. La ansiedad se relaciona con un miedo al futuro, a lo que pueda venir. Por eso trabaja muy de la mano con la ansiedad la angustia. ¿Qué es la angustia? Es un estado penoso de intranquilidad o inquietud muy intensas, causado especialmente por algo desagradable o por una amenaza de una desgracia o un peligro. ¿Ya? Y aquí también hay otro concepto que tenemos que aprender a usar en nuestra vida. Ese concepto se llama incertidumbre. ¿Qué es la incertidumbre? Es una situación de desconocimiento que se tiene acerca de lo que va a suceder en el futuro. La incertidumbre es algo que siempre va a estar presente en la vida de las personas. Es una sensación de inseguridad, de temor y de titubeo, que muchas veces hace que el individuo paralice momentáneamente sus actividades, hasta tanto la situación sea clara y confiable. Entonces, aquí ya lo estamos transformando, ¿cierto?, en generadores de cultura preventiva en salud mental. Primero que todo, conociendo estas temáticas, conociendo lo que es la neurosis laboral, conociendo lo que es la depresión, conociendo lo que es la ansiedad, conociendo lo que es la angustia, conociendo lo que es la incertidumbre. Primero como concepto, ¿ya? Luego tenemos que aprender cómo nos afecta a nosotros y cómo también afecta a los demás. Y después empezar a buscar formas preventivas, correctivas, para no caer en estos cuadros que generalmente nos van a traer infelicidad. ¿Ya? Así que una de las herramientas que hemos estado ocupando mucho y que estoy difundiendo hace mucho tiempo atrás es la psicología positiva. ¿Ya? En el programa anterior estuvimos hablando de varios autores que hablan de psicología positiva. Estuvimos hablando de la Pilar Sordo, ¿cierto?, de nuestra Pilar Sordo. Estuvimos hablando de Sonia Lyubomirsky. Estuvimos hablando de Barbara Fredrickson. Estuvimos hablando de Tal Ben-Shahar. Y también estuvimos hablando en profundidad de lo que es el doctor Martin Seligman y su concepto de psicología positiva. ¿Ya? Entonces el doctor Martin Seligman es considerado uno de los padres de la psicología positiva. Y la psicología positiva, en términos bien generales, estudia las bases del bienestar psicológico y la felicidad, así como también en las personas, nuestras fortalezas y nuestras virtudes. Lo interesante que tiene Martin Seligman, desde mi punto de vista, ¿cierto?, es que nos presenta dos herramientas que nosotros podemos ocupar en nuestras vidas. En síntesis, Martin Seligman nos regala estas herramientas. Si tú quieres saber más, busca en internet Martin Seligman, modelo PERMA. El modelo PERMA es un modelo que engloba diferentes aspectos de la felicidad. Esto nos sirve para estudiar la felicidad. El otro día conversaba con mi sobrino, Martín, que este año salió de cuarto medio. Ayer estaba dando la PSU. Y se me ocurrió preguntarle a Martín, después de salir de cuarto medio, después de haber estudiado 12 años en nuestra educación formal, le pregunté: Martín, ¿te enseñaron algo relacionado con la inteligencia emocional? ¿Te enseñaron algo relacionado con la felicidad en la vida? ¿Te enseñaron a meditar? Y obviamente la respuesta fue rotunda: no. Entonces, por eso estoy haciendo los esfuerzos de invitar a las casas de estudio que involucren estas temáticas como un ramo, principalmente porque estas son herramientas para la vida, ya que yo las voy a poder ocupar primero en mí mismo, después en mi entorno familiar, después en mi entorno social y también en mi entorno laboral. ¿Ya? Entonces, ¿qué nos enseña este psicólogo visionario, Martin Seligman? Él nos dice que la felicidad está compuesta por 5 ingredientes esenciales. El primer ingrediente son las emociones positivas. Ya en un ratito más vamos a estar hablando de las emociones. El segundo ingrediente es la capacidad que nosotros tenemos para involucrarnos en las cosas que hacemos. Y aquí tenemos que hablar del estado del flujo. El estado del flujo es una sensación muy agradable que viven las personas que les gusta lo que hacen,
que aman lo que hacen, que siente pasión por lo que hacen. Ese estado es muy placentero. Sucede que la persona cuando está practicando esto, eso que le gusta, pierde la noción del tiempo, ¿ya? Y entra en la eternidad, ¿ya? Y pueden pasar 2, 3 horas y la persona ni siquiera se da cuenta. Y está trabajando en una forma fluida. Y lo más probable que de una forma eficiente. Entonces, esto es lo que tenemos que aprender. Tenemos que estudiar algo que nos apasione, para que cuando estemos haciendo ese trabajo, no le llamemos trabajo, le llamemos pasión. Vamos a ir a divertirnos y va a resultar un trabajo eficiente. El otro ingrediente interesante que habla Martin Seligman es la calidad de nuestras relaciones con nuestro círculo más inmediato, ¿cierto? Que sería la familia, después viene los amigos, después viene la sociedad, el trabajo. Entonces mi felicidad va a depender mucho de la calidad de las relaciones que yo tenga con estos círculos sociales que te acabo de nombrar. Luego viene otro ingrediente que es muy interesante y tal vez el más interesante de todo el modelo desde mi experiencia de vida. Me refiero al sentido de la vida, al sentido y propósito de la vida. ¿Qué es lo que es el sentido de la vida? Es bastante simple. Es la manera como nosotros sentimos la vida. ¿Estoy sintiendo la vida? Si no estoy sintiendo la vida, lo más probable es que eso me genere insatisfacción. Por eso esto también está muy relacionado con el estado del flujo, dense cuenta. Por eso invitamos a las personas a encontrar en esta existencia, que hemos conversado muchas veces, que uno viene a esta vida a tener experiencias humanas. Para eso se nos regaló un cuerpo físico. Para eso se nos regaló una capacidad mental. Para eso se nos regaló una capacidad emocional. Y para eso también se nos regaló una capacidad espiritual. Y más encima se nos regala este hermoso planeta. Entonces démonos cuenta que tenemos regalos por todas partes. Solamente con la intención de que las personas que vinimos a vivir tengamos experiencias individuales, íntimas. Ahora, se facilita mucho la felicidad cuando la persona encuentra el sentido de su vida. Encuentra lo que le hace sentir la vibración del existir. Que puede ser enseñar, que puede ser pintar, que puede ser cosechar. En mi caso, me da mucho sentido mi vida venir a este lugar, a este hermoso lugar, a poder compartir, a poder enseñar, a poder entrenar conocimientos que pueden ser de utilidad, no solamente para mí, sino también para la sociedad. Y el último ingrediente interesante, sumamente importante, es lo que es los logros y las metas. ¿Ya? También nos orientan los sabios que los logros y las metas son importantes, pero también es importante el camino para llegar a ese logro y a esa meta. Entonces aquí se forma un conjunto, tenemos que disfrutar tanto del camino como de llegar a la meta. Y cuando lleguemos a la meta, tenemos que hacerle un regalito, tenemos que disfrutar. Entonces hay metas grandes y hay metas chicas. Una meta chiquitita sería para tener un verano sin polera, bajar ese rollito, ¿cierto?, que tenemos aquí, que acumulamos durante el año. Entonces ahí con unos 3 meses que uno equilibre su alimentación y también dedique tiempo a hacer ejercicio, sobre todo en Concón, que es un hermoso lugar para salir a trotar, para salir a caminar, para bañarse, para jugar paleta, para ir a la duna, para andar a caballo, para salir a pescar. Ese sería un logro chiquitito. En 3 meses yo puedo tener una baja en mi peso que me va a mantener contento conmigo mismo y voy a poder tener un fabuloso verano sin polera. Ahora, hablemos de un logro más grande. Hablemos de estudiar una profesión. Como mínimo 2 años. Hasta 4 años, hasta 7 años estudiando algunas personas. Hablemos de otro logro más grande. Casarse. Tener hijos. Criar hijos. Mantener hijos. Ahí estamos hablando de 10, 15, 20 y tal vez más años. Entonces el tema de los logros va a depender de las personas individuales. Entonces, como se pueden dar cuenta, aquí hay 5 ingredientes
esenciales para estudiar la felicidad. Por si acaso yo no tengo algún modelo de felicidad. Te pregunto a ti que me estás escuchando, ¿tiene algún modelo de felicidad? Si no lo tiene, ¿cierto? Te regalo solamente para que estudies el concepto de felicidad. Y cuando ya domines el concepto de felicidad en tu vida, encuentra tu propio modelo. No es obligación creerme en este instante. Lo que sí es una obligación para ti descubrir para qué viniste a esta existencia. ¿Ya? Ahora, lo otro interesante que tiene Martin Seligman, que aparte de venir a hablarlo de este modelo de felicidad, también nos enseña un modelo para que nosotros podamos desarrollar nuestras virtudes y de nuestras fortalezas. Entonces, entre las virtudes y las fortalezas tenemos 30 ingredientes esenciales, ¿ya?, que nos van a hacer tener una vida mejor y que más encima nos van a servir para fortalecer nuestra resiliencia. ¿Qué es lo que es la resiliencia? Es una capacidad que tienen las personas para afrontar las situaciones que nos da la vida, los problemas que se generan en la vida, las situaciones estresantes que la vida entrega. Una persona resiliente tiene mucha más fortaleza para afrontar esas situaciones. Incluso sale fortalecida, ¿ya? Una persona con menor resiliencia sale disminuida, ¿ya? Y se ve mucho más afectada por los procesos de estrés. Y es mucho más fácil que caiga en un proceso de depresión, es mucho más fácil que caiga en un proceso de ansiedad y angustia, ¿ya? Y va a ser víctima de la incertidumbre. Por eso tenemos que desarrollar nuestra resiliencia. Y una de las maneras que tenemos para hacerlo es a través de la dinámica del doctor Martin Seligman. Ahora, existen 6 virtudes que nos enseña Martin Seligman. Cada virtud es alimentada por fortalezas. Por ejemplo, la sabiduría y el conocimiento, que es una virtud, es alimentada por la pasión por aprender, abrir la mente, tener curiosidad, ser creativo y tener perspectiva. La virtud de la justicia es alimentada por el deber cívico, o sea, cumplir con las leyes del Estado, practicar la equidad, o sea, la igualdad con todas las personas que nos rodean, y ejercer un liderazgo positivo. ¿Ya? ¿Qué es lo que es el liderazgo? Es mostrar el camino, generar una visión compartida, desafiar el proceso, habilitar a otros a actuar y estimular el corazón. Eso dice el estudio de los autores Coussis y Posner. Aparte que las personas líderes tienen que ser honestos, competentes, visionarios e inspiradores. La otra parte del modelo, ¿cierto? Como virtud tenemos al coraje. ¿Qué alimenta el coraje? La valentía, la persistencia, la integridad y la vitalidad, la energía que nos mueve. ¿Ya? La moderación, que es una virtud también en este modelo, es alimentado por la humildad, la prudencia, el autocontrol, el perdón y la compasión. La otra virtud que tenemos se llama trascendencia y es muy bonita porque es alimentada por la apreciación de la belleza. Entonces, cuando nosotros estemos mirando algo bello, algo que nosotros consideremos bello, que puede ser el mar, que puede ser el cielo, que puede ser el sol, que pueden ser las flores, que pueden ser nuestros hijos, que pueden ser la persona que nosotros amamos, vamos a estar alimentando la trascendencia. ¿Qué otro ingrediente alimenta la trascendencia aparte de la apreciación de la belleza? Está la gratitud. Por eso es tan importante agradecer, porque nos retroalimenta y lo entrega una energía vital. También está la esperanza, ¿ya? Está el humor y también está la espiritualidad. Y por último, la última virtud que nos enseña Martin Seligman en su modelo es la humanidad, que es alimentada por el amor, por la generosidad y por la inteligencia social. Entonces, lo que pretendemos en este momento es solamente traerte al umbral de esta información. De ti depende seguir profundizando estas temáticas. Entonces, como se darán cuenta, como en el programa anterior, e incluso en este mismo programa, que el humor es muy importante en el tema de la felicidad y de nuestra salud mental. Por eso en el programa anterior estuvimos hablando, incluso hicimos una práctica de risoterapia. ¿Se acuerdan? Entonces, para que ustedes sepan, ¿qué pasa en nuestro cerebro cuando reímos?
Cuando una persona se ríe de verdad, en su cerebro se liberan endorfinas, que son neurotransmisores secretados por la glándula pituitaria del cerebro, que tiene un efecto de tipo opiáceo similar a la morfina. Por eso las endorfinas se conocen como opiáceos naturales. También se libera un neurotransmisor llamado dopamina, muy relacionado con los estados de bienestar psicológico. Al mismo tiempo, cuando una persona se ríe de verdad, disminuye sus niveles de cortisol, que es una hormona conocida como la hormona del estrés. O sea, cuando nosotros estamos en procesos de estrés, en nuestro organismo, ¿cierto?, en nuestra parte fisiológica, se está regando esta hormona que es el cortisol. Esa hormona, cuando permanece mucho rato, mucho tiempo en el organismo, termina enfermándonos. Porque el cuerpo está diseñado para estar ciertos momentos en estado de estrés. Al estar mucho tiempo en estado de estrés, nos enfermamos. Y nuestro cuerpo sufre. Y nosotros en general sufrimos. ¿Qué son las endorfinas? Las endorfinas son neuropéptidos que se liberan a través de la médula espinal y del torrente sanguíneo. Son opiáceos naturales del organismo, que pueden llegar a ser hasta 20 veces más potentes que los medicamentos contra el dolor que se venden en las farmacias. ¿Cierto? El cuerpo produce como mínimo 20 tipos diferentes de endorfinas, que se almacenan principalmente en el hipotálamo, que es una región del sistema límbico. Las endorfinas tienen un rol importante en la recuperación y tienen funciones esenciales para la salud. ¿Cuáles funciones tienen? Promueven la calma, crean un estado de bienestar, mejoran el humor, reducen el dolor, retrasan el proceso de envejecimiento, potencian las funciones del sistema inmunitario, reduce la presión sanguínea, contrarresta los niveles elevados de adrenalina asociados a la ansiedad. ¿Ya? Y también ayudan a la recuperación del cuerpo. Hay actividades que nosotros realizamos, que son conocidas y que seguramente tú practicas, que aumentan nuestros niveles de endorfina. ¿Cuáles actividades? Escuchar música, sobre todo la música que nos guste. Bailar. ¿Ya? Darse un baño. Caminar. En Concón hay muchos lugares para caminar. Tenemos que aprovechar la oportunidad de vivir en este hermoso lugar. Jugar con los amigos, comer chocolate, tomar el sol, con responsabilidad por supuesto, hacerse masajes, practicar la meditación. Las personas que tengan la oportunidad de practicar yoga, por favor háganlo. Cantar, escuchar música nuevamente, pintar, moldear, hacer ejercicios respiratorios, correr, pasear en bicicleta, nadar. En síntesis, jugar con la vida, como la vida es un regalo. En síntesis tenemos que pasarla bien, sin dañar a los demás. Entonces, ¿por qué estamos hablando de la risa? Porque es algo que está implícito en nosotros, sobre todo cuando somos niños. Así que nosotros ya de adultos lo reímos mucho menos. Y de adultos tenemos que utilizar la risa como una herramienta para bajar nuestros niveles de estrés. ¿Cuáles son los beneficios de la risa? Reírse ayuda a curar la depresión, el estrés y la angustia. Nos ayuda a sentirnos mejor, más confortables. Limpia y ventila los pulmones. Mejora la oxigenación del cerebro y del cuerpo en general. Regulariza el pulso cardíaco. Ayuda a trabajar el aparato digestivo y regula el intestino. Relaja los músculos tensos. Disminuye la producción de hormonas que causan el estrés y disminuye la presión arterial en la sangre. Ayuda a quemar calorías. Cuando nos reímos movemos alrededor de 400 músculos en nuestro cuerpo. Algunos investigadores creen que reír 100 veces es equivalente a hacer 10 minutos de ejercicio aeróbico o hacer 15 minutos de bicicleta. Al reír se segregan endorfinas, que son drogas naturales que provocan euforia y efectos tranquilizantes y analgésicos. Se fortalecen los lazos afectivos, se genera una mayor respuesta al sistema inmunológico ante la enfermedad, sirve para descargar tensiones, potencia la creatividad y la imaginación, incrementa la autoestima y la confianza en uno mismo, es una fórmula eficaz para eliminar pensamientos y emociones negativos, alivia el insomnio al producir una sana fatiga que el sueño repara con facilidad. Como me pueden escuchar, son muchos los beneficios que genera la risa. Así que no nos podemos dar el lujo de tener esa aplicación dentro de nosotros que se llama risa y no ocuparla. Repito, no nos podemos dar el lujo de tener dentro de nosotros una aplicación que se llama risa y no ocuparla. ¿Ya? Ocupemos la risa, porque es beneficiosa simplemente.
La risa favorece la producción y liberación de sustancias bioquímicas como la dopamina, que nos eleva el estado del ánimo. La serotonina es un tipo de endorfina con efectos calmantes y analgésicos. Y también la adrenalina, en su dosis que corresponde, que nos permite estar más despiertos y receptivos, proporcionando mayor creatividad. ¿Ya? Ahora, en el programa anterior estuvimos haciendo una práctica de risoterapia, con la intención de forzar la risa, con la intención de ejercitar la risa, de entrenar la risa. También argumentamos que un niño ríe muchas veces durante el día. Y a medida que vamos creciendo y nos hacemos adultos, reímos mucho menos. Sobre todo en Chile, dice nuestra Pilar Sordo. Nosotros acá en Chile, según la Pilar Sordo, tenemos un culto a la seriedad. Incluso tenemos marcado en nuestra frente esas dos líneas al arrugar la frente para mostrar seriedad, para que las personas nos respeten. Y no estamos perdiendo la oportunidad de poder tener una vida más placentera a través de una risa controlada. Ahora, ¿cuáles son las condiciones generales para practicar la risoterapia? Bueno, primero que todo, si tú tienes los recursos para poder pagar a un terapeuta profesional que te enseñe una terapia de risa, hazlo. Te lo recomiendo. Ahora, si no tienes los recursos para hacerlo, hazlo por ti mismo. Así como uno sale a trotar, uno también puede salir al aire libre a hacer una práctica de risoterapia. Ahora, ¿cuáles son las condiciones para poder practicar? Primero que todo, tener predisposición. Y aquí es donde tenemos que usar una de las fortalezas que nos enseñó Martin Seligman. Tenemos que abrir nuestra mente y tener pasión por aprender. ¿Se han dado cuenta que hay unas personas que sienten pasión por un equipo de fútbol? Esa misma pasión que las personas tienen por el equipo de fútbol, nosotros deberíamos tenerlas por aprender. Porque es el objetivo de vivir, venir a aprender y a tener experiencias. Entonces tenemos que tener predisposición, abrir nuestra mente al aprendizaje y también tenemos que controlar nuestro miedo al ridículo. ¿Ya? Luego tenemos que respirar a un ritmo natural, tenemos que ir de menos a más. Vamos a comenzar haciendo esta práctica 5 minutos y le vamos a ir agregando tiempo después, dependiendo de los resultados que tengamos. ¿Ya? Y tenemos que generarnos una disciplina y después cumplir con ella. A la larga tenemos que transformarlo en un hábito. También se recomienda hacer esta práctica con nuestra vejiga en nuestros intestinos vacíos. Y finalmente, cuando estemos realizando la práctica, tenemos que hacerlo en forma concentrada. O sea, tenemos que estar viviendo el momento presente, el momento de risa. ¿Ya? Esos son los ingredientes generales, las condiciones generales para poder practicar la risoterapia. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? Primero que todo, vamos a elegir un lugar adecuado. Vamos a suponer que vamos a la playa, a un lugar donde estemos tranquilos, sobre todo si tenemos miedo al ridículo. Vamos a un lugar donde estemos solitos. Esos 5, esos 10 minutos que nosotros elegimos practicar. Llegamos al lugar, nos sentamos cómodamente, relajados. ¿Ya? Recuerden que vamos a reír mucho, ¿eh? Así que no queremos que nadie nos interrumpa y tampoco nosotros queremos interrumpir a alguien. Por eso elijamos un lugar adecuado, con tranquilidad, no hay ningún apuro. Recordemos que la vamos a pasar bien. Luego, una vez que estemos sentados, ¿cierto? Si vamos a ir a la playita y lo vamos a poner en la roquita, lo vamos a poner en la arena, podemos llevar, ¿cierto?, algún cojincito para que sea mucho más cómodo para nosotros. Utilicemos el cojincito, lo sentamos en el lugar, relajamos nuestro cuerpo, ¿cierto? Cerramos los ojitos y hacemos 5 respiraciones, ya para que nuestro organismo se vaya adecuando. 5 respiraciones, que duren unos 5 segundos. ¿Ya? Después que terminé esas 5 respiraciones, relajado,
con alegría, con amor, con tranquilidad, sintiendo como el aire entra por nuestra fosa nasal, ingresa a nuestros pulmones y después sale y lo devolvemos al infinito. ¿Ya? Después del número 5, inhalo para provocar, ¿cierto?, un momento de risa. ¿Qué es lo que es un momento de risa? Un momento de risa es cuando yo inhalo después inhalo nuevamente y me río con todas las ganas. Como me pueden escuchar, yo practiqué 2 momentos de risa, ¿cierto? Para no terminar todo el programa acá ocupándolo en esta práctica. Yo practiqué 2 momentos de risa, tú tienes que practicarla 5 veces continuas. Cuando termines tu último momento de risa, descansa un minuto, relajado, solamente inhalando y exhalando con tranquilidad durante 1 minuto. Después que pase ese minuto, así al ojito nomás, para no estar preocupado de un reloj, empiezo 5 momentos de risas más. Inhala nuevamente y sacas toda la risa que tienes desde el estómago. Y de ahí practicas 5 momentos de risas más. Y si ya completamos los 5 minutos, hasta ahí dejas la práctica y empiezas a respirar con tranquilidad, ¿cierto? Te relajas un ratito y termina la práctica. ¿Ves qué simple es? Entonces, te quiero pedir un favor. No me creas lo que yo estoy conversando en este instante. Yo estoy hablando desde mi experiencia. Yo necesito que tú lo practiques. Principalmente porque es beneficioso, segundo porque es gratis y tercero porque es muy útil para nuestra salud mental. Entonces está a tu alcance practicar esto. No necesitas ir a una terapia específica. Ahora, si tienes las condiciones, tienes los recursos económicos, tienes el tiempo, tienes la persona responsable que te va a enseñar, hazlo. Pero si no tienes los recursos, practica lo que te acabo de enseñar, porque es muy beneficioso para nuestra salud mental. ¿Ya? Y luego que termine todo, se va a la playita, se da un baño y se va para su casita. Y se va a dar cuenta que va a terminar el día feliz y contento. ¿Ya? A medida que crecemos, reímos menos. Mientras un niño de 6 años ríe alrededor de 400 veces al día, un adulto solo lo hace entre 15 y 100 veces. La risa pasó a ser un motivo de investigación, principalmente porque se observó que aquellas personas que reían más enfermaban menos. Incluso, de acuerdo a algunos estudios, 1 minuto de risa equivale a 45 minutos de relajación. ¿Ya? Entonces la risa fortalece el sistema inmunológico, aumenta la actividad de los linfocitos y los anticuerpos, reduce la incidencia de enfermedades cardiovasculares. Entonces, como pueden escuchar, la risa afecta a nuestro cuerpo físico, nuestra fisiología. Y también nos ayuda en nuestra parte psicológica. Aumenta la autoestima, ayuda a valorar las fortalezas y a reírte de tus propias debilidades. Esto puede ser muy importante para personas con depresión y trastorno de ansiedad. La risa elimina el miedo y los pensamientos negativos. ¿Ve? Entonces se hizo necesario hacer este repaso para que entregarte a ti una herramienta que es útil, que es gratuita y que sirve para nuestra salud mental y que te va a traer un estado de bienestar permanente, que es lo que estamos buscando a través de este programa de desarrollo humano positivo, sobre todo poniendo en práctica herramientas que son simples y usando las mismas energías que están dentro de ti. Ahora, el tema que nos convoca es la inteligencia emocional. Hay muchas definiciones de emoción. Yo aquí voy a leer una.
Tú puedes buscar en internet definiciones de emoción y puedes usar la que más te guste. Incluso puedes llegar a tu propia definición. Las emociones son expresiones psicofisiológicas, como reacción ante un estímulo que conlleva la liberación de hormonas y neurotransmisores, y que desencadenan una conducta que varía a lo largo del tiempo, en función de nuestras experiencias vitales y en el medio cultural que nos movemos, también en el medio social que nos encontremos. Desde mi punto de vista, ya todo lo que te estoy entregando es desde mi punto de vista, de acuerdo a lo que yo he podido investigar. Ya una de las personas más conocidas que habla de las emociones y de la inteligencia emocional es el psicólogo norteamericano Daniel Goleman, que se hizo famosísimo por allá por el año 1995 cuando escribió un libro que se llamaba Inteligencia Emocional. Daniel Goleman define la inteligencia emocional como la capacidad de reconocer nuestros propios sentimientos y también los sentimientos de los demás, de motivarnos y de manejar adecuadamente las relaciones. De acuerdo a Daniel Goleman, las emociones básicas son la alegría, la tristeza, el miedo, la ira, la sorpresa y la vergüenza. Entonces no hay solamente un autor que estudia estas temáticas. Aquí yo también pude recopilar otro autor. Este autor se llama Paul Ekman. ¿Ya? Él hizo un experimento con las emociones. ¿Cierto? El experimento llevado a cabo por Paul Ekman consistió en mostrar una serie de fotografías con expresiones faciales de diferentes personas de todo el mundo, de diferentes culturas y medios a su alcance. Los resultados de este experimento revelaron que hay una serie de emociones cuya expresión facial es identificable en cualquier lugar del mundo por cualquier persona del planeta. De esta forma, Ekman determinó las emociones básicas. ¿Cuáles son estas? La alegría, la tristeza, el enfado y el miedo, como las emociones básicas, las que todos sentimos y, muy importante, que somos capaces de transmitir y comprender a través del lenguaje no verbal, sin importar el emisor ni el receptor. Posteriormente a estas 4 emociones se le añade 2 más, quedando establecida las siguientes emociones básicas de acuerdo a Paul Ekman. ¿Ya? Entonces, de acuerdo a Paul Ekman, las emociones básicas son la alegría, la tristeza, el miedo, el enfado, la sorpresa y el asco. ¿Ya? Aquí tengo otro autor que también habla de las emociones. Este autor se llama John Marshall, ¿cierto? Es profesor del Departamento de Educación de la Universidad de Corea del Sur, recibió su doctorado en la Universidad Cristiana de Texas y realizó un trabajo postdoctoral en la Universidad de Rochester. ¿Qué nos dice este señor? Él argumenta que las emociones tienen 3 funciones en nosotros. Tiene una función adaptativa. Eso quiere decir que prepara nuestro organismo para la acción. Tiene una función social. Esto significa que las emociones comunican en nosotros estados afectivos y que también expresan nuestros estados del ánimo. Y la otra función es una función motivacional. Eso quiere decir que nos motiva para la acción. Acuérdense que la palabra motivación, como lo explicamos en programas anteriores, está conformado por 2 palabras. Motivación. Motivo, acción. O sea, ¿qué nos lleva a movernos? Ojo, que las ideas sirven para visionar y la motivación nos lleva a la acción. Nos lleva a la acción. Así que es muy importante saber qué nos motiva. En síntesis, ¿cierto? Desde mi punto de vista y mi definición de inteligencia emocional, después de estudiar a todos estos autores, es que la inteligencia emocional es la capacidad de percibir las emociones en sí mismo y en reconocerlas también en los demás. Al mismo tiempo tenemos la capacidad de comprenderlas y manejarlas. Y finalmente la podemos usar para cumplir objetivos, tanto tangibles como intangibles. ¿Ya? Desde esta perspectiva, para comprender lo que son las emociones y lo que es la inteligencia emocional, necesariamente hay que comprender el paradigma de Paul MacLean. ¿Quién fue Paul MacLean? Nació el 1 de mayo del 1913,
¿cierto? Fue un médico norteamericano y neurocientífico quien hizo una contribución significativa en el campo de la psicología y la psiquiatría. Su teoría evolutiva del cerebro triuno propone que el cerebro humano, o sea, nuestro cerebro, están involucrados 3 cerebros al mismo tiempo. O sea, en nuestra cabecita nosotros tenemos 3 cerebros. Primero tenemos el primer cerebro más básico, que es el cerebro reptiliano, ¿ya? Que algunos lo conocen como el cerebro de la sobrevivencia. Luego viene una capa que se conoce como el sistema límbico, que es el que está relacionado con el tema que estamos tocando, con las emociones. Incluso hay algunos científicos que dicen que de ahí emanan las emociones. Y finalmente tenemos el cerebro que nos hace ser humano, ya que es el córtex prefrontal, que nos sirve para el pensamiento crítico, para el pensamiento lineal, para la reflexión. Dese cuenta que de acuerdo a estos autores, las emociones están relacionadas con el cerebro límbico, pero los sentimientos están relacionados con el córtex prefrontal. ¿Ya? Recordemos que un sentimiento no es lo mismo que una emoción, aunque trabajan juntos. Un sentimiento es una emoción racionalizada. Ahora, sigamos con Daniel Goleman. ¿Cuáles son los pilares de la inteligencia emocional de acuerdo a Daniel Goleman? ¿Ya? Los pilares, ¿cierto?, los podemos dividir en 2 grandes grupos: las aptitudes personales y las aptitudes sociales. ¿Cuáles son las aptitudes personales? El autoconocimiento, el autocontrol y la motivación intrínseca. ¿Qué es lo que es el autoconocimiento? Está relacionado, ¿cierto?, para las personas que me están escuchando, con el autoconocimiento emocional. Yo acabo de nombrar las emociones básicas. Las voy a nombrar de nuevo: alegría, tristeza, miedo, ira, sorpresa y vergüenza. Ahora yo ya lo sé desde el punto de vista intelectual. Pero autoconocer estas emociones en nosotros mismos, en nuestra vida particular, significa vivir estas emociones dentro de nosotros. Vivir la alegría dentro de nosotros. ¿Qué parte me afecta la alegría? ¿Cómo me pongo cuando me pongo alegre? ¿Qué pienso cuando estoy alegre? ¿Cómo me comporto? Lo mismo sucede con la tristeza. ¿Qué me provoca tristeza? ¿Qué me provoca el miedo? Que está muy relacionado con la ansiedad, con la angustia. ¿Qué cosa me provoca el miedo? ¿Por qué tengo miedo? Dense cuenta ustedes que he leído, ¿cierto?, como me dedico al mundo de las comunicaciones, que casi más o menos en el mundo, un 80% de las personas en el mundo tiene miedo de hablar en público. Y en algún momento yo pertenecía a ese grupo. Hasta que me comencé a entrenar, me hice algunos cursos de oratoria, empecé a conversar mejor, hice unos cursos de liderazgo, empecé a exponer y me di cuenta que fui superando ese miedo. Fui entrenándome en la comunicación. Entonces yo le puedo decir a las personas que me escuchan que el miedo hay que ir conociéndolo y hay que ir superándolo. Lo mismo sucede con la ira, con la sorpresa y con la vergüenza. Eso tiene que ver con el autoconocimiento. Conocer las emociones, cómo se procesan dentro de mí, el efecto que tiene y la repercusión que tiene en mi entorno inmediato. Al mismo tiempo viene el otro pilar de la inteligencia emocional en el paradigma de Daniel Goleman, que se llama el autocontrol. Y justamente tiene relación cómo yo soy capaz de controlar esa emoción. Recordemos que las emociones nos llevan a la acción. Entonces, si nosotros estamos inconscientes, sobre todo cuando estamos iracundos, vamos a herir a personas que nosotros amamos. Y obviamente después nos vamos a arrepentir. Entonces, para eso existe el autocontrol. En mi caso particular, pude vencer el miedo a hablar en público autocontrolándome, reflexionando y dándome cuenta que el miedo se puede ir empequeñeciendo en la medida que lo enfrento. En la medida que enfrento eso que tengo miedo, ¿cierto?, con un equilibrio, voy creciendo como ser humano. ¿Ya? El otro pilar interesante de la inteligencia emocional en el paradigma de Daniel Goleman es la manera como nosotros los motivamos a nosotros mismos. Recordemos que la palabra motivación está compuesta por 2 palabras: motivo, acción. Entonces, practicando el autoconocimiento, ¿qué es lo que me motiva?
¿Qué me motiva a mí a venir a la radio a hablar con ustedes? ¿Qué motiva a una persona, cierto, a unirse con otra y a tener hijos? ¿Qué motiva a una madre a entregar su vida por los hijos? ¿Qué motiva a una persona a apasionarse por un equipo de fútbol? ¿Qué motiva a una persona a adueñarse de lo que no corresponde? ¿Qué motiva a una persona a hacerle daño a otra? ¿Qué motiva a una persona a hacer feliz a otra? Entonces somos un misterio. Hay muchas motivaciones que nos están desplazando de un lugar a otro. Entonces es súper importante dentro de las actitudes personales, el autoconocimiento, el autocontrol y lo que es la motivación. Dentro de las actitudes sociales, en el paradigma de Martin Seligman, aquí se habla del desarrollo de la empatía y también de las habilidades sociales. ¿Ya? ¿Qué es lo que es la empatía? En términos bien simples, es la capacidad para sentir lo que sienten las otras personas. ¿Saben ustedes que la empatía la provocan en nosotros unas neuronas que tenemos en el cerebro? Que son conocidas como las neuronas espejo. No sé si ustedes habrán escuchado de ese concepto. Que fueron descubiertas por un científico que se llama Rizzolatti. Ellos estaban haciendo un experimento bastante cruel con unos monitos. ¿Ya? Entonces tenían afirmado el monito, ¿cierto?, en un sector donde no se pudiera mover, y le habían puesto unos electrodos en su cerebro, unos cablecitos, para saber qué parte del cerebro del monito se activa con determinados estímulos. ¿Ya? Entonces, de acuerdo a la historia, según lo que yo comprendí, este científico estaban observando al monito y llegó un momento de descanso en que uno de los científicos decidió comerse una manzana. Y el monito que estaba mirando activó una parte de su cerebro, ¿cierto? Y el software que le estaba haciendo la pesquisa de los movimientos cerebrales, ¡pa!, mostró una señal. Y en términos bien simples, en términos bien generales, esa fue la manera como descubrieron, en este caso del monito, que aunque no se estuviera comiendo la manzana, interiormente estaba sintiendo lo que la otra persona estaba haciendo. Después descubrieron que las personas, que nosotros los humanos, tenemos las neuronas espejo. Entonces eso nos posibilita para sentir lo que los otros sienten. ¿Ya? Excepto en el caso de los psicópatas. Las personas que son psicópatas, ¿cierto?, que la psicopatía está asociada a las personas que hacen daño a otras. ¿Ya? Esas personas tienen bajos niveles de empatía. Y eso le da la posibilidad de poder dañar. En cambio, cuando una persona tiene un nivel de empatía normal, siente lo que los demás sienten. Lo interesante que, de acuerdo a un autor, otro autor, ¿cierto?, que es Richard Davidson, ¿cierto?, que es un neurocientífico que está estudiando mucho lo que es la meditación y los temas contemplativos, argumenta que la empatía se puede entrenar, se puede fortalecer. ¿Ya? Y finalmente, vamos al último pilar de la inteligencia emocional del paradigma de Daniel Goleman, que es las habilidades sociales. ¿Qué es lo que es una habilidad social? Es una capacidad que tenemos las personas que nos sirven para relacionarnos con los otros. Dentro del grupo de habilidades sociales está el saber presentarse a sí mismo, el saber presentar a otros, el saber iniciar una conversación, saber mantenerla en el tiempo, saber ocupar los silencios de la conversación, saber interpretar esos silencios y también saber terminar la conversación. Dentro de estas habilidades está también el saber escuchar, el saber formular preguntas, el saber mantener y terminar ciertas relaciones, el saber agradecer, el saber hacer un cumplido y también en saber disculparse. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta que cometimos un error y tenemos que disculparnos y no sabemos cómo, eso simplemente es por una falta de habilidad emocional.
te aseguro que uno aprende a disculparse. Te aseguro que si uno practica, uno aprende a escuchar, uno aprende a conversar. Ya, a mí me ha tocado muchas veces hacer charlas en empresas. Y me doy cuenta que cuando uno, antes de comenzar la charla, yo tenía la costumbre de preguntarle a todas las personas que participaban su nombre, a qué se dedicaba, de dónde venía, si tenían hijos, qué función iban a cumplir en el proyecto del cual se estaban incorporando, y me daban cuenta que la mayoría de las personas no está acostumbrada a que uno le pregunte esas cosas. Aparte de que ser muy beneficioso para una charla, generar empatía. Entonces ahí yo me di cuenta que todas estas habilidades se pueden entrenar. Ahora, lo he dicho muchas veces, lo que estamos haciendo en estos momentos solamente estamos invitándote a ti, a la persona que me están escuchando, a estudiar estas temáticas que tienen que ver con tu desarrollo del potencial que está dentro de ti. Mi misión es solamente llevarte a la puerta. Tú tienes que seguir investigando, tú tienes que abrir tu mente, tú tienes que tener pasión por aprender. Sobre todo las energías que están dentro de ti, sobre todo si quieren vivir un mundo de bienestar. ¿Ya? Ahora, otro autor, Torkon Saraydarian se llama. Músico armenio y autor religioso. Nació en Turquía de padres armenios. Desde su niñez fue entrenado en las enseñanzas de la sabiduría eterna bajo la guía de su padre. Visitó monasterios, templos y escuelas de misterios en busca de respuestas a sus preguntas sobre los misterios del hombre y del universo. Fue entrenado musicalmente, tocó el violín, el piano, el cello y la guitarra. Él compuso cientos de obras musicales. Sus obras representan una síntesis de la cultura sagrada del mundo al crear un enfoque verdaderamente universal de la espiritualidad. Su legado escrito abarca más de 170 libros, la mitad de los cuales fueron publicados, y cientos de piezas musicales y conferencias. ¿Por qué le nombro al doctor? Porque este señor tiene 15 reglas para purificar las emociones y la salud. ¿Cuáles son estas reglas? Primero, habla de tratar de evitar los intereses egoístas. Pensemos que el egoísmo puede ser una emoción, pero también puede ser un sentimiento. ¿Qué es lo que dice del egoísmo este autor? Dice, siempre que introduzcas tu interés personal en tus pensamientos, acciones y palabras, estás creando feas emociones y suscitando emociones feas en los demás. Si tomas cualquier problema del mundo, desde problemas familiares hasta problemas comerciales, de política internacional, y ahondas en sus causas, siempre encontrarás los gusanos del interés personal que están comiéndose los cimientos. El interés personal siempre te lleva en la dirección equivocada. También otra regla que nos habla Torkon es evitar la vanidad. La vanidad es una forma de autoengaño en la que piensas que eres algo que no eres. Cuando yo era niño, mi padre me contó un cuento para enseñarme lo que era la vanidad. El cuento decía así: un día un cuervo vio un pavo real de bellísimas plumas que él admiraba muchísimo. Aguardó durante días hasta que el pavo real empezó a cambiar sus plumas. Entonces la recogió y se adornó con ellas. El cuervo estaba muy ufano con su aspecto. Fue a un espejo a admirarse. Llamó a muchos pájaros para que acudieran a ver cuán bello había quedado de repente. Ya, de pronto vino un fuerte viento que lo sopló, ya, y quedó desnudo solamente con sus plumas negras, y todos los pajaritos se reían de él. Entonces el argumento principal dice: no use los logros y el talento de otras personas para parecer más grande. Eso se llama vanidad. La otra regla es evitar la ira, evitar la codicia, evitar el temor, evitar la ostentación, tratar de comprender los puntos de vista de los demás, reemplaza cada emoción negativa con una emoción positiva, ya, aumenta diariamente tu imaginación positiva y creadora, toma los hechos que podrían causarte irritación, ira, emociones negativas mediante tu imaginación, procura que no influyan en ti, no busques las faltas en los demás, ya, no te alegres con los fracasos de los demás, imagina diariamente durante unos 5 minutos que estás sentado junto a tu maestro, intenta diariamente efectuar durante algunos momentos el silencio emocional y desarrolla tu ternura. Finalmente, me queda poquitito antes de irme. Quiero decirte a ti que me estás escuchando: el poder para controlar los riesgos psicosociales, el estrés negativo, la depresión, la ansiedad, está dentro de ti, está dentro de mí y está dentro de nosotros. ¿Ya?
Me puedes encontrar con mis temáticas en YouTube y en Facebook como Desarrollo Humano Sustentable. Me puedes encontrar en LinkedIn, en Google como Miguel Catalán Sandoval. Mi correo es consultoradhslimitada@gmail.com. Mi celular es el 993104860 y también me encuentras aquí, en este espacio maravilloso de Radio Casa Abierta de la Refinería Aconcagua. Me voy finalmente, ¿cierto?, con una frase de Daniel Goleman, ya que estuvimos hablando de lo que era la inteligencia emocional. Una frase muy interesante y espero que te haga eco en tu vida. Dice: el éxito en la vida depende un 20% del coeficiente intelectual y en un 80% de la inteligencia emocional. Así que los vemos en el futuro. Éxito, amor, paz y felicidad cuántica para todos. Un besito y los vemos en el futuro. Chao, gracias.